todos, a todas. Y gracias al comité organizador, al comité científico, de haberme dado la posibilidad de moderar esta mesa que me hace especial ilusión, ¿vale? No hace falta que lo digáis, pero ¿quién sabe el origen y cuándo se aprobó o se popularizó la palabra selfie? Levanta la mano. Vale, bien, veo que no lo sabéis. 2013, es una palabra muy reciente y lo que significa es mirémonos nosotros mismos, no es hacerte una foto, eso viene después, ¿vale? Pero es mirémonos nosotros mismos. Y un poco esta mesa lo que busca es eso, mirémonos qué estamos haciendo, ¿no? A pesar de la drástica reducción de la actividad que hubo con el COVID, pues el 2019 fue el año más caliente que se recuerda en términos de temperatura y daba por finalizada una década muy calurosa en lo que es nuestro planeta, ¿no? Esto no ha ido mejorando, sino que ha ido casi empeorando. Las reducciones sí que es verdad que han mejorado, pero seguimos teniendo muchas emisiones y se espera que tenga que caer aproximadamente un 7,6% cada año a partir de 2020 para que la Tierra sea sostenible. Si no, creceremos a grado y medio cada año. Pues eso es un poco algo que son datos más o menos fríos, pero que yo creo que todo el mundo reconoce, o por lo menos lo sufrimos, que algo está pasando. Probablemente sea parte de la evolución natural del planeta, y a lo mejor sí que es verdad que vamos a hacer una zona más calurosa, probablemente a lo mejor luego vuelva al contrario, pero que estamos acelerando el proceso, parece que no hay duda, ¿no? Entonces, quizás con eso, con este en mente y dada la preocupación personal, y yo creo que como profesión tenemos que tener, pues se nos ocurrió poner esta mesa a disposición de todos, que yo creo que puede ser muy interesante. Es un tema que, como sabéis, está muy candente y yo creo que a nivel farmacéutico, pues yo siempre me lo he preguntado, ¿cuál es nuestro impacto a nivel de ecosistema, a nivel de huella de carbono, ¿no? Y para eso, pues yo creo que tenemos tres excelentes ponentes. A mi izquierda, en primer lugar, tenemos a la doctora Reyes Abad, que es especialista en farmacia hospitalaria y jefa de servicio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y está participando en estos temas a nivel de Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que también está implicada en este tema. Más a mi izquierda tenemos el proyecto Huella de Carbono del Servicio de Farmacia de la Comunidad Valenciana como tema, y la doctora María Ángeles López Montenegro, especialista en farmacia hospitalaria y también con mucha experiencia a nivel de investigación. Ha sido presidenta del Comité de Ética de Investigación con Medicamentos, presidenta de la Comisión de Investigación, etc. Y falta un ponente, que lo tenéis en pantalla, que conocí no hace mucho, que es Conrado Domínguez, que por problemas personales no ha podido asistir, pero bueno, nos ha hecho el favor de estar en Zoom y nos va a contar el proyecto de Salud Cero 2030, la experiencia canaria. Él es técnico y es director del Servicio Canario de Salud y, por supuesto, con un currículum que si pongo a leerlo, pues dedicaríamos más de 10 minutos leyéndolo. Con lo cual, nada más que agradecer a los tres y espero que esta mesa redonda, por lo menos, deje huella, no de carbono, deje huella para hacerlo mejor o intentar hacerlo mejor. Pues cuando queráis, Reyes. Bueno, pues buenos días a todos. Yo quería decir que estoy encantada de estar aquí y, desde luego, felicidades al comité científico, al comité organizador, a todos. Tenéis un congreso autonómico que, bueno, que me he quedado pues muy sorprendida, de verdad, del nivel y de la organización. Muchísimas gracias y, desde luego, felicidades por tenerlo, ¿eh? Felicidades para todos. Sí, yo... A ver, ¿pasador? Que estaba. Perdón. Vale. Bueno, voy a hablaros un poco del concepto de la huella de carbono y de los proyectos. Indudablemente, ya lo ha comentado Andrés, uno de los mayores problemas que tenemos en este momento es la degradación de nuestro medio ambiente, con disminución de la capa de ozono, contaminación generalizada del agua, del aire, del suelo, de los alimentos.
Esto origina una destrucción sistemática de recursos naturales, pérdida de diversidad biológica, deforestación intensa, desertización, que tiene muchísimas consecuencias y, desde luego, consecuencias sanitarias. Es simplemente un ejemplo. Solo los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y del aire doméstico se asocian, la Organización Mundial de la Salud lo asocia a más de 6,7 millones de muertes prematuras a cada año. Y uno de los problemas importantes que tenemos es el cambio climático. El cambio climático, este aumento progresivo de la temperatura media de la Tierra, que está causando alteraciones profundas en el sistema climático, que está originando una elevación del nivel del mar, fuertes desequilibrios ecológicos y socioeconómicos. Hay países que están en riesgo inminente de ser inundados, y esto está ocasionado por la emisión de gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. El último informe Copérnico ponía de manifiesto el incremento medio de la Tierra, siendo la Unión Europea el continente en el que mayor incremento se está producido en los últimos 30 años. La temperatura en Europa aumenta el doble que la media mundial. Y en este aquí observamos el incremento en CO2 y el incremento en metano a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos la necesidad nuestro concepto de salud tiene que cambiar. Tenemos que tener presente la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y es necesario un desarrollo sostenible. Desarrollo que va a ser aquel que permita hacer frente a las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de futuras generaciones para lograr sus necesidades. Necesitamos una transición a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente. En el año 2015, 193 países, entre ellos España, acuerdan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y su compromiso para el año 2030, que es lo que se conoce como Agenda 2030. Se incluyen 17 objetivos y 169 metas. Para las empresas privadas no estaban incluidos en la firma de los Objetivos 2030. Entonces, para la sostenibilidad empresarial del sector privado, que incluye también, digamos, todas las organizaciones, se firma el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y se firman los 10 principios del Pacto Mundial, que hacen referencia, 2 a derechos humanos, a estándares laborales, 4 a medio ambiente, 3 y anticorrupción. Realmente es la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que va a ser el catalizador de las organizaciones para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nuestra sociedad, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, es la primera sociedad científica que se adhiere al Pacto Mundial. ¿Esto qué significa? Que integra en su estrategia pues, la adhesión a los 10 principios universales incluidos en el Pacto Mundial, también con los objetivos de desarrollo sostenible seleccionados, porque las organizaciones no se tienen que orientar hacia los 17. Puede ser que su ámbito de actuación no sean los 17 y hay que poner el foco en aquellos en los que puedes influir más. Cuando una organización se adhiere al Pacto Mundial, tiene que establecer cada 2 años un informe de progreso, tiene que ir informando de cuáles han sido las acciones. La SED, dentro de estas acciones, establece el proyecto 2023 más sostenible y establece que cada mes va a haber una acción. En mayo es Conoce tu huella, que está pendiente todavía de que se difunda, digamos, la acción por parte de la sociedad. Os decía que los servicios de farmacia pues, nos podemos orientar hacia varios objetivos de desarrollo sostenible. Desde luego nos orientamos hacia salud, pero en este caso, y el día de hoy, vamos a ver cuál puede ser nuestra orientación o nuestras acciones en relación con la acción por el clima. Como indicador medioambiental del impacto que existe en el cambio climático se define la huella de carbono, que la huella de carbono es la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Existen varios, ya os lo he comentado, siendo pues, el más abundante el dióxido de carbono. ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque, fijaros, el sector salud es uno de los principales responsables de la crisis climática. La huella climática del sector salud equivale al 4,4% de las emisiones globales netas y en España al 4,5%. Y las emisiones de España del sector salud equivalen
producen gases de efecto invernadero igual a 514 centrales eléctricas de carbón. La Unión Europea, junto con China y Estados Unidos, son los 3 emisores mayores y representan más de la mitad de la huella climática total del sector salud. Y si el sector fuera un país, se situaría como el 5º emisor más grande del planeta. Dentro de los principales contribuyentes tenemos medicamentos que son los inhaladores y los gases anestésicos. A nivel de inhaladores, los inhaladores presurizados tienen dentro de los propelentes hidrofluorocarbonos, que tienen un efecto en el cambio climático 2.900 veces más potente que el CO2. La propia agencia puso de manifiesto la necesidad de ser tratados con los pacientes, si es posible, por inhaladores que tengan menos impacto ambiental. Los inhaladores de polvo seco y de niebla fina tienen un impacto 18 veces menor. Cuando vamos a calcular la huella de carbono, existen 3 alcances. Lo que se conoce alcance 1, que son las emisiones directas de gases de efecto invernadero provenientes de combustión que se realiza en la propia centro o en la propia organización, en calderas, hornos, etcétera, que son propiedad de esa organización. El alcance 2, que son emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad que va a ser adquirida y consumida por esa organización. Y el alcance 3 son emisiones indirectas que se producen como consecuencia de la extracción y producción de materiales que adquiere la organización, pero que pues son como consecuencia de productos que se pueden comprar, como consecuencia de actividades adquiridas, como consecuencia del viaje, pero en medios de transporte que no son propios de esa organización, ¿vale? Entonces, la huella de carbono, la unidad en la que se define es en toneladas de CO2 equivalente, que indica el potencial de calentamiento global de cada uno de estos gases de efecto invernadero expresado en términos de potencial calentamiento global de una unidad de CO2. Y indudablemente, yo creo que una de las ideas principales con la que nos tenemos que quedar es que el cálculo de una organización de la huella de carbono o de un servicio, lo que nos sirve que es una herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. Esta es una idea clave. Cuando vayamos a calcular la huella, hemos de definir los límites de la organización, el periodo, cuáles son los datos de actividad y buscar los factores de emisión. Se puede determinar la huella de carbono de una organización, como podría ser un servicio de farmacia, un hospital, o de un producto, pues podríamos considerar pues, durante la vida de ese producto pues, un medicamento o cualquier otro. Otra de las ideas que tenemos que quedarnos es, ¿la huella de carbono para qué sirve? Sirve para calcularla, pero fundamentalmente, vuelvo a decir, porque tenemos que reducirla y tratar de compensar aquello que no podemos reducir. Dentro hay muchas herramientas para conocer la huella de carbono. El propio Ministerio tiene pues, definida o una establecida pues, para la medida de una organización, pero existe una dentro del sector salud, que es la herramienta SCOP 02, que la ha desarrollado Sanidad por el Clima para medida de la huella de carbono de centros sanitarios o de farmacias. ¿Qué datos pide esta herramienta? Pide datos, nombres de la entidad, el cálculo, el año que estamos calculándolos, el país, datos generales, pues, bueno, metros de la instalación, número de personas que trabajan, número de camas y número de actos, porque luego proporciona indicadores por esta información. Os voy a comunicar brevemente, pues os voy a mostrar qué datos pide. Pues pide, dentro del alcance 1, consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas, tienes que indicar el tipo de combustible y luego, bueno, pues seleccionar también si es utilizado para agua caliente, para calefacción y el consumo. El consumo de gases refrigerados, pues que se debe indicar qué tipo de gas y cuántos son los kilos de gas recargados, porque al final está la información, la podemos proporcionar con las recargas. El consumo de gases anestésicos. Los gases anestésicos, se debe introducir los litros de gases anestésicos de estos 4, de desflorano, de isoflorano, de óxido de nitrógeno y sevoflorano. La herramienta ya calcula, tiene en cuenta el porcentaje que es metabolizado por el organismo y el que vuelve a la atmósfera. También consumo de gases que sí se han utilizado para la extinción de incendios, porque los gases pues, descargados se emiten a la atmósfera y
los datos de desplazamiento con vehículos que sean propiedad de esa empresa, pues qué tipo de vehículo, qué tipo de combustible, cuántos kilómetros ha realizado, etcétera. Dentro del alcance 2, el consumo de electricidad, que tenemos que indicar pues, la comercializadora, y si esta comercializadora indica, o sea, usa energía renovable o cogeneración de alta eficiencia, etcétera, y cuál ha sido el consumo. Y dentro del alcance 3 se especifica el consumo de agua, tanto de agua, pues, agua potable, como si se incorpora agua de riego para zonas verdes. Consumo de papel, especificando, pues nos indica qué tipo de papel, cuál es el gramaje, si es reciclado, si no, porque en función de eso pues, va a tener un factor de corrección o, digamos, de gas diferente, ¿no? También el tipo de residuos, hay que seleccionar el tipo de residuos y la cantidad, y luego, en relación a desplazamientos, solicita información sobre desplazamiento profesionales con medios externos, pues, que se realiza pues, por personal laboral por motivos profesionales, pues, a través de taxi, autobús, etcétera. También se incluyen datos de desplazamientos realizados por el transporte de enfermos. En este caso se especifica el medio y los ocupantes, así como los kilómetros que se han realizado, y los desplazamientos in itinere, los desplazamientos que se realizan el personal para su desplazamiento al lugar de trabajo. Y entonces, una vez que tú has introducido todos estos información, esta herramienta es gratuita y lo único que es necesario es que te registres en la propia herramienta. Te proporciona información, resultados sobre la fuente de emisión y también por cada uno de los alcances y el porcentaje en función de estos alcances. Y te calcula una serie de indicadores que son las toneladas de CO2 por empleado, por metro cuadrado, los kilos de CO2 por metro cuadrado, los kilovatios eléctricos consumidos por metro cuadrado, los kilos de papel por empleado, los litros por empleados, las toneladas de CO2 por cama y también por acto asistencial. Esto nos va a permitir compararnos una organización con otra. Pero habíamos dicho, quiero decir, que este mes era el mes de Conoce tu huella de carbono. Hasta donde yo sé no se ha presentado todavía la sesión, nos comentaba, pero la SEF no tiene en este momento desarrollada una aplicación propia para medida de la huella de carbono de los servicios de farmacia. Había un proyecto que habíamos empezado, un grupo de hospitales, que este fue un estudio avalado por Orion Pharma, que había iniciado antes, que podía ser una primera aproximación que luego sirviera, pues bueno, pues la SEF valorase si aceptaba esta herramienta o no. Esta herramienta es una serie de indicadores de sostenibilidad. De momento estamos introduciendo la primera información que va a recoger, que es específica de los servicios de farmacia, pero recoge datos pues, de dimensiones de la farmacia y del hospital, y recoge de farmacia, aparte de los metros, pues recoge actividad, el número de pacientes externos, número de pacientes ambulantes de dispensación, el número de dispensaciones no presenciales, número de unidades reenvasadas, de unidades de comprimidos consumidas y la información relativa al consumo energético de la farmacia. Recoge lo que os comentaba, datos generales del hospital, número de pacientes ingresados, número de pacientes ambulantes, información que solo sirve para dimensionar de qué estamos hablando, y consumo energético del hospital, para que en el caso de que no se pueda obtener el de la farmacia se haga una aproximación en función del hospital. Además, recoge información sobre formación en sostenibilidad para hacernos pensar en este punto, cuántas horas se han dedicado a formación, si se recibe formación, se imparte, la tipología de las máquinas que más pueden consumir en el servicio de farmacia y pues el número de frigoríficos, el número de carruseles que tenemos, etcétera, especificando luego cada una de las máquinas cuántas horas la utilizas y cuál es el consumo. Consumo de materiales, pues desde papel, desde bolsas, que sabéis que consumimos muchísimo pues, productos de este tipo, de cajas también, de cajas de cartón, si son reutilizables, si no, y recoge información de los sueros que se adquieren en el hospital, sean de vidrio, de plástico semirrígido, de plástico flexible, y a título anecdótico de los envases de paracetamol, creo yo. Residuos, cuántos residuos se generan en el hospital y específicos en el servicio de farmacia, y si se segrega o no. Se recoge información del número de aerosoles presurizados que se adquieren y también de polvo seco, y el número, en este caso, la herramienta indica el número de envases anestésicos, que yo creo que hay que realmente recoger los litros.
Y luego información sobre proveedores y cuántos albaranes pues, recibimos, etcétera. ¿Qué debilidades le veo yo a este proyecto? Hasta ahora, quiero decir, ya os digo que estábamos iniciando, pues realmente a nosotros cuando hemos empezado a recoger información tenemos muchísima dificultad para conocer información relativa al servicio de farmacia. Como mucho tenemos información general del hospital y luego, pues en función de las superficies, es una adaptación, una aproximación a la del servicio de farmacia, pero además la información que tenemos es poco detallada del tipo de energía, del tipo de plástico que se utiliza en las bolsas. También yo veo, quiero decir, determinadas dificultades para identificar el impacto de determinadas acciones. Creo que hay veces que confundimos el alcance de actividades internas del servicio de farmacia y otras en las que puede contribuir el servicio de farmacia, pero son del hospital. Por decisión de las personas que se ha participado, se ha excluido toda información relativa al transporte. Y yo también le veo que la consultora pues, tiene, creo que poco conocimiento del funcionamiento de los servicios de farmacia. No tengo, quiero decir, si queréis lo comentamos en el debate, no sé muy bien si esto es una herramienta para el cálculo de la huella de carbono o simplemente unos indicadores relacionados con la sostenibilidad. Sí que sin que sea muy, digamos que esto vaya a ser todas las posibles estrategias, claramente cuando empiezas a pensar te das cuenta de las múltiples acciones que podemos hacer para reducir la huella de carbono. Pues desde reducir el consumo de papel por reducción de impresiones en la firma, de disminuir el desperdicio y mejorar la gestión, potenciar medios de transporte de nuestro personal pues, más sostenible, disminuir desplazamiento de pacientes, disminuir consumo de energía y también estrategias que pueden quizás ser ya fuera del servicio de farmacia en sí, como sus procesos, pero que también impactan desde luego, pues contribuir a disminuir el consumo de papel fuera, el registro electrónico de la administración, optimizar también el tema de la gestión de gases medicinales mediante la captura y reutilización del gas exhalado o la sustitución de los inhaladores presurizados por inhaladores de polvo seco y el reciclado. Bueno, creo que es hora de actuar todos. Creo que tenemos que ir hacia un futuro con cero emisiones. Creo que es posible el cambio. Esto creo que está totalmente alineado con Ilusiónate, Imagínate, Únete. Creo que esto es ilusionante. Imagínate pues, cómo podemos contribuir a mejorar. Somos estratégicos en la reducción del impacto medioambiental y creo que, bueno, pues que todos unidos debemos estar comprometidos con el desarrollo sostenible. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, me he ido 3 minutos solo. Bueno, ¿te ha parecido bien? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador el permitirme participar en esta mesa, que yo creo que es muy transversal y es muy interesante para todos los farmacéuticos. ¿Vale? Mi idea es, en esta presentación, pues mostraros la experiencia que tenemos en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, donde yo trabajo, y bueno, dar unas pinceladas de qué estamos haciendo como servicio de farmacia para pues, posibles ideas cosas que ya estamos haciendo y cosas que podríamos hacer. Como ya ha comentado Reyes, aquí no pararé mucho, pero bueno, la huella de carbono es el indicador ambiental que está midiendo los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera, que emitimos como una actividad determinada, en este caso la actividad hospitalaria. ¿Vale? Todos sabemos que la huella de carbono está incidiendo en el cambio climático. A nivel ambiental vemos diariamente todos los desastres del cambio climático, pero tampoco hay que olvidar que a nivel sanitario también afectan la salud. Pues sobre todo afecta a pacientes con alteraciones respiratorias, ya que la contaminación del aire pues, afecta a pacientes con asma, con EPOC,
o la propia contaminación de las aguas pues está provocando desnutrición, enfermedades diarreicas o alteraciones bacterianas. ¿Vale? Y no hay más que decir que aquellas condiciones extremas de tiempo pues pueden provocar muertes o incluso desastres. ¿Vale? Pero aparte, también hay que tener en cuenta que el sector sanitario está provocando también una emisión muy fuerte de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En este informe, que ya ha comentado Reyes, simplemente destacar dos frases muy impactantes, que la huella climática de la sanidad equivale al 4,4% de las emisiones netas mundiales y que si el sector sanitario fuera un país sería el quinto emisor más grande del mundo. Esto pues tiene que llevar a pensar a las organizaciones qué acciones tomar para reducir esta huella climática y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, lo que os voy a presentar hoy es la experiencia del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent. Muchos no conoceréis el departamento, está formado por dos hospitales. El Hospital Lluís Alcañiz, que es el hospital de referencia, es un hospital mediano, y el Hospital de Ontinyent, que es un hospital más pequeñito. Hay 73 centros de atención primaria, pero bueno, destacar que hay una dispersión geográfica muy grande entre los centros. Es un departamento muy extenso. ¿Por qué tenemos experiencia en sostenibilidad? Pues porque la Unidad de Investigación y Innovación ha apostado muy fuertemente sobre la sostenibilidad ambiental en el sector sanitario. Tenemos la presencia de un ingeniero ambiental que está llevando a cabo muchos trabajos al respecto. Y además, desde el año 2020 se creó el Comité de Sostenibilidad y Salud Urbana. Fue un comité pionero en la Comunidad Valenciana y posteriormente ya se ha ido implantando en otros hospitales. ¿Vale? Es muy importante destacar que es un comité multidisciplinar, ya que hay representantes pues, de todo el departamento. Y además que el apoyo de la gerencia es muy grande en este sentido. En el año 2023, este año, se ha definido la política ambiental del departamento, con el objetivo de integrar la protección de la naturaleza en la estrategia y visión del departamento. ¿Y qué experiencia tenemos en cálculo de huella de carbono? Pues bueno, el Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva forma parte de la Red Global de Hospitales Verdes y es miembro de la Organización Internacional Salud Sin Daño. Por tanto, pues, durante los años 2020 y 2021 trabajó en un proyecto conjunto, en un proyecto europeo, con el objetivo de calcular la huella de carbono del hospital y desarrollar un plan de reducción de gases de efecto invernadero. Se calculó la huella de carbono en 2021 y se desarrolló el plan de reducción de emisiones. A partir de aquí, el año pasado, participamos también en el programa Mentoring, a partir del cual el Departamento de Salud tutorizó a 11 hospitales valencianos para enseñarles a calcular su huella de carbono y ayudarles a redactar el Plan Estratégico de Reducción de Emisiones. Y todo esto culminó en una jornada en noviembre del año pasado, Reto Sanidad Sostenible, donde se presentaron todos estos resultados y se intentó insistir en la importancia de la sostenibilidad. Por todo esto, pues, hemos recibido varios premios de plata al liderazgo en 2019 y 2021 por impulsar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahora lo que os voy a presentar son las líneas de investigación en sostenibilidad que se están llevando desde el departamento. No os las comentaré todas porque sería demasiado extensa la reunión, pero bueno, simplemente las más importantes y ver dónde estamos actuando también desde el servicio de farmacia. En primer lugar, en cuanto a gestión de residuos, cuando se calculó la huella de carbono, vimos que un 14% de las emisiones eran producidas por la gestión de residuos tipo 1-2 o tipo 3-4 por incineración. Por tanto, ¿qué acciones se están tomando? Pues veréis que muchas de las acciones las estamos realizando en muchos departamentos. Sobre todo la instalación de los programas de firmas digital se realizó a raíz de la pandemia y ya prácticamente nada se firma en papel. Los pedidos de los laboratorios, los contratos de ensayos clínicos, los contratos de personal, todo se está realizando de forma digital. El año pasado implantamos la prescripción electrónica para pacientes hospitalizados, que ya creo que éramos de los únicos hospitales en la Comunidad Valenciana que seguíamos trabajando en prescripción en papel. Pues bueno, ahora ya está la prescripción implantada y esto ha reducido mucho papel, tanto a nivel de prescripción como a nivel de administración.
Después se han colocado papeleras de reciclaje en los espacios públicos de ambos hospitales. Y muy interesante también comentaros el proyecto Epivalora. El proyecto Epivalora surgió en el departamento y se financió por la Agencia Valenciana de Innovación. Aquí lo que se buscaba era recoger todos los plásticos y EPIs que se estaban acumulando a nivel hospitalario y valorizarlos. Se recogían en unos contenedores específicos que estaban en las distintas unidades de hospitalización, se descontaminaban y después se llevaban a una empresa externa que los valorizaba formando metanol y de ahí nuevos polímeros. Este proyecto ya está finalizado, se ha hecho ha sido un proyecto piloto, pero bueno, la idea sería ahora hacerlo a gran escala e incluir todas las unidades de hospitalización del hospital. En cuanto a los farmacéuticos, ¿qué estamos haciendo en el servicio de farmacia? Pues bueno, nos hemos unido al proyecto 2023 que ha comentado Reyes y en concreto la acción del mes de febrero era no reembases sin necesidad. Había que revisar el reembasado. Todos sabéis que el problema del reembasado, pues el problema de isoapariencia, de eficiencia y de sostenibilidad. Por tanto, hay que buscar alternativas que estemos reembasando que estén disponibles en dosis unitarias. Gracias a participar en este proyecto, conseguimos la base de datos para evaluar lo que estábamos reembasando y vimos que durante el año 2022 se habían reembasado 224 especialidades farmacéuticas y 67 tenían alternativa en dosis unitarias. Estamos ya adquiriendo todas estas alternativas, poco a poco estamos haciendo todas las gestiones y con esto lo que nos da la base de datos Excel es la contaminación evitable. Esto nos llevará a ahorrar 5.000 metros de material que vienen a ser unos 26 kilos. Aquí nos han calculado la huella de carbono nuestros compañeros de innovación y entonces equivaldría a una huella de carbono de 23,62 kilos de CO2. No es una huella muy grande porque realmente la farmacia no es grande, pero bueno, esto aplicado a farmacias más grandes puede ser bastante interesante. Otro proyecto en el que vamos a participar es el proyecto GIMAF, que es promovido por el Grupo Neumo de la SEF. Como todos sabéis, pues, los inhaladores contaminan mucho y hay que eliminarlos al punto sigre. Pues bueno, se realizó un estudio donde vieron que menos de la mitad de los pacientes que están utilizando los inhaladores saben dónde los tienen que eliminar. Por tanto, pues es un estudio muy sencillo, simplemente consiste en seleccionar pacientes que acuden a nuestra consulta con asma grave, preguntarles dónde están eliminando los inhaladores y si no lo saben, pues formarles al respecto. Y al tiempo, pues volveremos a realizar la intervención para ver si hemos aumentado la formación en los pacientes. La segunda línea de investigación es la contaminación del aire. Aquí tenemos, por una parte, los gases anestésicos, donde pues, hay que realizar acciones, pero todavía no estamos realizando ninguna acción importante. Simplemente se ha calculado la huella que suponen los gases, que vienen a ser un 6% de la huella total. Y como veis, pues, el que más se consume es el óxido nitroso, que es el que más huella tiene. Pero bueno, también el desflorano es muy contaminante y aunque no se consuma tanto, la huella que tiene también es bastante importante. Y donde estamos ahora actuando es en los inhaladores. En concreto, estamos realizando un estudio sobre el impacto ambiental de los inhaladores. Como todos sabéis, los dispositivos para la administración de aerosoles se pueden realizar en inhaladores de cartucho presurizado, en inhaladores de polvo seco, inhaladores de niebla fina o nebulizadores. Los inhaladores de cartucho presurizado tienen sus ventajas, ya que se pueden usar en flujos inspiratorios bajos, además se acoplan a cámaras de inhalación, pero tienen un inconveniente muy importante, los propelentes. Los propelentes más frecuentes son los hidrofluoroalcanos, que son entre 1.300 y 3.300 veces más potentes que el CO2 y la contaminación que provocan es muy elevada. Hemos hecho un estudio en el departamento en el que vimos, con datos de atención primaria y datos de hospitalarios, la unidad de inhaladores prescritas en el hospital durante el año 2022. Como veis aquí, un 30% más o menos serían inhaladores presurizados
Y esto es la huella de carbono que provocan, 538 toneladas de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. A modo de ejemplo, para verlo más visual, si cogemos un trayecto de Valencia a Barcelona, equivaldría a 56.766 viajes en tren, 13.789 viajes en coche y 5.267 viajes en avión, todo lo que emitimos a la atmósfera con un año de consumo de inhaladores presurizados. Por tanto, pues esto nos ha llevado a ejercer acciones. En principio, las recomendaciones son ofrecer un inhalador de polvo seco o niebla fina como primera opción, si el paciente lo permite. Si tenemos que usar un inhalador presurizado, buscar el que menos impacto ambiental tenga y, además, educar a los pacientes para el uso correcto del dispositivo. A raíz de este informe, hemos formado un equipo multidisciplinar donde se han presentado estos datos. Además, se ha elaborado una encuesta para evaluar el nivel de conocimiento que tiene el personal del hospital, facultativos y enfermería y el personal de atención primaria. Esta semana hemos visto los resultados y nos viene a salir que un 30% de los profesionales sabían el impacto ambiental que tenían el uso de inhaladores. Y bueno, pues a raíz de aquí lo que ahora se va a hacer es una sesión formativa a nivel de todo el departamento para explicarles también los resultados del informe y después sesiones a pequeña escala ya con los neumólogos y los médicos afectados para explicarles los criterios de selección de alternativas, cogiendo las alternativas que más se están utilizando, porque alternativas se podrían intercambiar para reducir la huella. En cuanto a la línea 3, pues la línea 3 es la movilidad. La movilidad, como todos sabéis, viene por el uso de vehículos. Pues a nivel sanitario, por las ambulancias, los vehículos del servicio de hospitalización domiciliaria, el transporte de pacientes, de empleados o de la cadena de suministros. Aquí las acciones que están realizándose son, en primer lugar, se han adquirido vehículos eléctricos para la unidad de atención domiciliaria y 18 puntos de recarga eléctrica. Se está promocionando el transporte público y se han ampliado las líneas de conexión con el hospital, porque antes solo había una línea de autobús. Y bueno, está en trámites con el ayuntamiento la construcción de una vía verde, el potenciar un servicio de alquiler de bicicletas públicas entre el parking del hospital y distintos puntos de Játiva y promover el uso compartido del automóvil. Queremos crear una app, por eso se me ha ido lo del automóvil, el móvil. La idea es crear una app para facilitar que el personal del hospital comparta coche y darles algún incentivo al respecto. Pero bueno, esto todavía está en proyecto. Y muy importante, la teleasistencia. Dentro de la teleasistencia, pues tenemos que hablar de la telefarmacia. Nosotros estamos realizando dispensación y entrega de medicamentos en proximidad desde el año 2020. Primero iniciamos con los centros de salud en agosto del 2020, de modo que aprovechamos el servicio de valija interno entre el hospital y los centros de salud para dispensar los medicamentos. Y a Oficina de Farmacia pues empezó el programa en marzo del 2021 y se realiza la dispensación un día a la semana a aquellas poblaciones donde no tienen centro de salud cercano. Pues bueno, por ver estos datos a modo de sostenibilidad en qué equivaldrían, pues durante el último año hemos realizado 3.740 dispensaciones en proximidad en 1.818 pacientes. Esto viene a ser un 25% de la actividad total de la UFPE. Hemos calculado los kilómetros que hemos ahorrado por el desplazamiento de los pacientes y viene a ser unos 136.164 kilómetros, porque como os he comentado que es un departamento donde hay una gran dispersión geográfica, pues los pacientes tienen que hacer trayectos muy largos para venir a la UFPE. Y nos han calculado la huella de carbono. Esto equivaldría a 33,5 toneladas de CO2 que hemos evitado al no coger los pacientes su vehículo. La última línea que os comentaré es el modelo energético. Aquí realmente nosotros tampoco podemos aportar mucho, pero bueno, es verdad que es lo que más
lo que más impacta en la huella de carbono. Entonces, pues los ingenieros están trabajando desde este punto hace mucho tiempo. Aquí se han duplicado la cantidad de paneles fototérmicos, asegurando el consumo de agua caliente. Se han licitado también paneles fotovoltaicos para dar suministro eléctrico a las farolas del hospital. Se sustituyeron las calderas de vapor y calefacción por otras mixtas y se ha sustituido la iluminación tradicional por LED. ¿Vale? Entonces, viendo un poco el global de qué se está haciendo, ¿cuáles serían las claves para conseguir una sanidad sostenible? Pues bueno, es muy importante trabajar en equipo. Dentro de los departamentos hay muchos profesionales implicados que si todos aportamos por nuestra parte, pues podemos mejorar mucho el tema de la sostenibilidad. Sobre todo es importante potenciar los comités de sostenibilidad que se creen en los departamentos y los farmacéuticos formar parte de ellos. Después es muy importante compartir las ideas entre compañeros, pues hay hospitales que están realizando unas cosas y otros hospitales que están realizando otras. Hay que colaborar y compartir y trabajar en proyectos conjuntos. Y por último, difundir los resultados. Es muy importante difundir en estos foros, en otros foros, todo lo que hacemos, porque esto nos puede dar ideas para actuar a nivel de servicio. Y esto es todo. Muchas gracias. Conrado, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Más que nada, primero, disculparme, pero tengo un proceso respiratorio agudo que me ha impedido viajar a Castellón y quiero pues, disculparme de antemano por ello, sobre todo porque mi voz también puede que la oigan de manera un poco extraña. Dar las gracias al comité organizador y a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria. También para mí es un placer compartir la mesa con Reyes y María Ángeles y darle un agradecimiento especial a Andrés por haber querido contar conmigo, que podamos contar el proyecto que estamos poniendo en marcha en Canarias con algunos ejemplos prácticos, quizás más institucional y más desde el punto de vista estratégico. Y voy a compartir ya la presentación. Bueno, este proyecto nace además en unas circunstancias curiosas, y es que en medio del año 20, que como todos imaginarán estábamos pasando en este caso en Canarias, pues empezamos a intentar pensar en otras cosas, ¿no? Y ahí nace el proyecto Salud Cero Emisiones Netas 2030, que lo que busca es ver cómo la Organización Sanitaria Pública Canaria, en este caso el Servicio Canario de Salud, no solo puede ayudar a mejorar el impacto que va a tener el cambio climático en la salud de la población, en hacerse más fuerte, sino también cómo puede ser palanca para que en este caso la sociedad canaria también de alguna manera ayude a mejorar esas cuestiones. Estos son algunos datos globales que ya han expuesto también Reyes y María Ángeles y que nos sitúan en el centro de la ecuación, ¿no? Para poder resolver ese problema que se nos viene encima. ¿Cuál es el impacto sobre la salud humana? Yo creo que también queda muy claro, y pensar en un territorio como Canarias, que está en medio de 3 continentes y que tiene un procesos migratorios importantes y demás. Esto sí creo que es importante, y es que los estudios que conocíamos y que además una de las fuentes de inspiración del proyecto ha sido el National Health Service, que como saben tiene una política verde muy potente, que además, después contaré algún detalle, coincide con los resultados que estamos teniendo en la medición de la huella de carbono de todas las organizaciones sanitarias en el Servicio Canario de Salud, y es que el 62% de las emisiones corresponden a lo que podríamos llamar la cadena de suministro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la producción y disposición de bienes y servicios, el uso de determinadas sustancias químicas, cómo llegan determinados suministros al propio hospital, y creo que eso empieza a dar pistas sobre dónde tenemos que actuar, ¿no? Después también se da una serie de circunstancias
coyunturales, ¿no? Y es que Canarias en el año 19 el propio gobierno la declara en estado de emergencia climática, ha sacado una ley de cambio climático, hay un plan estratégico del ministerio, incluso hay un anteproyecto de ley y eso fue un poco las razones por las que nos metimos en impulsar, ¿no?, este proyecto, que la verdad que estamos muy contentos con la idea de tender a tener una reducción del 100% de las emisiones en el 2030. Hay que ser ambiciosos en el propósito para volver también a conseguir objetivos, que el liderazgo de esto se produjera desde el sector salud, que hay una parte importante de transversalidad en las medidas y sobre todo que veíamos que era una oportunidad de generar innovación, de actividad económica, de atraer talento y de generar también empleo. Como ya digo, el National Health Service ha sido uno de nuestras inspiraciones, pero también nuestros aliados. Les contaré también alguna experiencia que hemos tenido con ellos in situ. La visión, ¿no? La visión es la parte más importante, es que creo que el sector salud y sus profesionales en una gran medida pueden ser agentes del cambio. Es decir, yo siempre digo la misma frase, que probablemente le hagamos más caso a nuestros facultativos que incluso a nuestros jefes, ¿no? Y creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar y pasar a la acción, y cada acción de cada persona dentro de una organización tan grande e importante como es la sanitaria importa. El concepto One Health no creo que les tenga que explicar. Es verdad que hay cosas que pasan fuera del ámbito sanitario que deberíamos actualizar, como es la aplicación de la economía circular en todas las actividades de la organización. Creo que el COVID también nos ha traído muchas lecciones aprendidas, y una creo que es la de la salud en todas las políticas. Tenemos que aprovechar esa situación que se dio durante el COVID, donde todo estaba alrededor del área salud. Hay aspectos con la contratación, en la contratación pública, y recuerden que el factor más importante de contaminación tenía que ver con la cadena de suministro. Les pongo algunos ejemplos. Nosotros acabamos de adjudicar, por ejemplo, una infraestructura casi 50 y pico millones de euros, muy importante, donde una parte importante de los criterios de adjudicación tenían que ver con la eficiencia energética, no solo con la aplicación de ahorro energético, sino, por ejemplo, cómo gestionaba la adjudicataria de la obra el agua durante la obra, ¿no? Y pensar en el diseño, cuando hacemos diseños de edificios, de nuevas infraestructuras, en este caso infraestructuras sanitarias, hacerlo ya con una visión sostenible. Y después hay dos apartados que son muy de nuestro territorio, ¿no? Es la aplicación de las renovables, el sol y los alisios y el agua, y un factor que creo que nos diferencia, que es la aplicación del hidrógeno en todo esto, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ahora que está muy de moda, ¿no?, el tema de la sequía. Canarias ha vivido siempre bajo las circunstancias de estar rodeada de agua, y la desalación es de las tecnologías que más se impulsan, ¿no? Y cuánto supone 1.000 litros de agua ahorrado a la hora, lo que supone en kilogramos de CO2, o proyectos como el de la receta electrónica, que también han comentado antes, ¿no? La aplicación de la receta electrónica ha ahorrado pues la tala de más de 10.000 árboles. Y esto da también pistas sobre algunas cosas. Estamos ahora con un proyecto importante a nivel Sistema Nacional de Salud que tiene que ver con toda la transformación digital, y creo que es importante que desde el principio del planteamiento de los proyectos se tenga esta visión de intentar ahorrar en consumo de papel, pero también consumo energético, ¿no? Acaban de hablar de los hidrofluorocarburos. Pongo el ejemplo de Canarias. Esto sería una decisión a coste cero, con precios regulados. El cambiar el consumo en Canarias, que es 1 millón, equivaldría a 10.900 vuelos Gran Canaria-Tenerife, o 543 vuelos Gran Canaria-Madrid, o el consumo de 12.000 vehículos, que como ya digo, lo tendríamos que hacer solo, sería a coste cero. Esto es un ejemplo también, que no les quiero volver muy locos, de la aplicación de la economía circular en las organizaciones sanitarias, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de segundo uso de determinados equipos, que podrían tener un uso incluso en colaboraciones a ONG de otros países, o
propio en España, o en este caso en Canarias, y que creo que debemos trabajar mucho sobre esto. Lo que les contaba de la colaboración con el National Health Service, ellos tuvimos interés en contactar con ellos, al final tuvimos varias reuniones, incluso en la Embajada Británica en España, y resultó ciertamente curioso, ¿no? Ciertamente curioso que nosotros teníamos muchas expectativas en sentarnos con ellos para aprender, ¿no? de lo que estaban haciendo, y al final, pues, lo que pasa en estas cosas, que al final ellos también aprendieron de nosotros y había cosas en que estábamos mucho más avanzados que ellos, ¿no? Tenemos un proyecto que tenemos en marcha de anestesia sostenible que funciona muy bien en el hospital de Newcastle, que hemos visto además en persona, y hemos trabajado con Jay Dixon, que es un responsable de todo el National Health Service para la sostenibilidad, y que cuesta mucho sacar del Reino Unido, entre otras cosas porque es creyente y practicante. Dice que no se monta en un avión porque está contaminando, o sea que de alguna manera lo pone en marcha. De ahí que tengamos una estrategia que llamamos Salud Cero Emisiones Netas, donde tenemos varias por decirlo de alguna manera, líneas donde ya hay cosas aterrizadas, la modernización de infraestructura, todo lo que tiene que ver con las energías renovables, ya sea fotovoltaica, incluso eólica offshore, y ahora les contaré algo de esto, con la implantación del hidrógeno verde en 2 proyectos pilotos ya en Canarias, con financiación propia y financiación europea, o todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. También trabajamos desde hace tiempo con la Fundación ECODES, que creo que Reyes ha contado antes. Tenemos medido la huella de carbono de todos los hospitales utilizando su metodología. Además, hemos realizado con ellos formación para ser formador de formadores, para que eso vaya bajando en la organización a todos los niveles, porque aquí somos todos importantes, y además en el caso especial, en un caso de un hospital, lo que estamos haciendo además con AENOR es que de alguna manera nos certifiquen la forma de calcular la huella de carbono, porque además nos va a permitir saber también de dónde empezamos y a dónde vamos. Tenemos ahora mismo un proyecto de instalación fotovoltaica en 16 infraestructuras del Servicio Canario de Salud, que es de implantación de 2,7 megavatios, con una inversión de casi 4,5 millones de euros, y que nos va a permitir amortizarla muy rápidamente con ahorros de más de 1.100.000 euros de ahorro al año, ¿no? Y que da una idea de cosas en las que hay que ir trabajando. El tema de la luminotecnia también es otra cosa que se está imponiendo mucho en el ámbito, sobre todo hospitalario. Y también decir que lo bueno de esto es que estamos trabajando coordinadamente con otras consejerías, en este caso del Gobierno de Canarias, pero también, como ya dije antes, con el National Health Service, con la Fundación ECODES y con la Alianza Médica del Cambio Climático, que además lidera el Colegio de Médicos de Las Palmas, y que el doctor Cabrera pues impulsa mucho y nos ha ayudado mucho también a avanzar en determinadas cosas. Una de las cosas más importantes, bajo mi punto de vista, y que más impacto puede tener, estamos elaborando una guía que ya tenemos de contratación pública verde, donde da pistas de cuáles son las cosas que tendríamos que poner en los pliegos de contratación para que hacer una contratación que cada vez sea menos contaminante, ¿no? Y aquí el papel de la farmacia es muy importante. Esta mañana, curiosamente, estuve hablando con una responsable de contratación de medicamentos de la Comunidad Valenciana, con la que tenemos cierta relación, y compartimos cosas, y hablábamos de que esto era un camino en el que había que meterse, aparte de los sistemas dinámicos de contratación y otras cosas que hablamos, ¿no? Y del papel de los farmacéuticos. Pero creo que sobre todo hay que pasar a la acción. También importante, hay que aprovechar por decirlo de alguna manera, las bondades que tiene un territorio alejado como el nuestro, y ya tenemos en marcha un proyecto de aplicación de geotermia, en este caso en el hospital de Lanzarote. Si conocen la isla de Lanzarote,
recordarán que es muy volcánica, que vamos a aprovechar con una inversión de casi 1 millón de euros para que el hospital en el año 24 solo consuma energía limpia y energía geotermia. Y aquí es donde quiero ir ya también terminando, porque no quiero cansarlos mucho. Hemos firmado un acuerdo con la Plataforma Oceánica de Canarias para el uso de eólica offshore para generar hidrógeno y oxígeno, que ahora les pondré un pequeño vídeo para que, aunque ya les pido disculpas de antemano porque es bastante marketingiano y la vida va muy rápido y algunas de las afirmaciones que se dicen igual no son del todo correctas hoy, sí cuando se hicieron. Y además nos hemos presentado a un proyecto de Horizonte Europa Sostenible, el H2HIT, que ya ha sido financiado con 11 millones de euros, donde participa el Servicio Canario de Salud y que va a permitir que el vídeo que ahora espero que vean se pueda implantar en el sistema sanitario y sobre todo yo creo que puede ser un antes y un después para todos. O sea que si pueden poner el vídeo, se los agradecería. Con la energía del viento, generamos electricidad mediante el generador marino o eólica offshore, Energía Azul. Esto gracias a una alianza con la Plataforma Oceánica de Canarias, Plocan. Esta energía, al ser variable, llega a estar disponible en momentos de baja demanda, por lo que se desperdiciaría la energía si no se busca una alternativa de almacenamiento. La energía generada en las plataformas eólicas offshore será almacenada generando hidrógeno mediante electrolizadores en la costa. Este hidrógeno verde será el primero en España en usar como fuente de energía la eólica offshore. La energía que le llega se usa para romper, mediante electrolizadores, las moléculas de agua y generar por un lado hidrógeno y por el otro oxígeno. El hidrógeno generado será utilizado como combustible de uso hospitalario en el Complejo Hospitalario Universitario Insular, Materno-Infantil y para proyectos de movilidad asociadas al Servicio Canario de la Salud. Nuevos vehículos y ambulancias propulsados por H2, el cual elimina cualquier tipo de contaminante, ya que solo expulsan vapor de agua. Paralelamente, el oxígeno generado se tratará para su uso como oxígeno medicinal, siendo la primera vez en el mundo que se vincularía esta materia prima a las energías renovables marinas. Al mismo tiempo, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se instalará un proyecto piloto demostrativo formado por un pequeño electrolizador alimentado de energía fotovoltaica ubicada en la cubierta del hospital. Este electrolizador generará oxígeno de uso medicinal e hidrógeno verde, que se usará como alimentación de un novedoso sistema de cogeneración que proporcione energía eléctrica y calor al hospital. De esta forma, el Servicio Canario de la Salud apuesta por un proyecto de impacto mundial que integra la energía azul proveniente del mar con otras fuentes renovables para su uso destinado a la salud. Canarias se posiciona como referente internacional para contribuir a un sistema público de salud neutro en emisiones. Bueno, como ya les dije, es bastante marketingiano, pero sí que espero que hayan podido comprender un poco la filosofía del proyecto, ¿no? Y cambiar determinados paradigmas que hasta ahora no se había planteado en las organizaciones sanitarias. Estas de las cosas que a las Naciones del Service le parecía como ciencia ficción y que ya estamos también trabajando con ellos, porque como también saben, ellos también están rodeados de agua por todo lado, ¿no? Y para finalizar y no saltarme el tiempo, que lo único que me faltaba es que Andrés me llamara la atención, decir que como ya dije al principio, esto es un proyecto que lo que pretendemos es que el sector salud no solo actúe sobre él, sino actúe sobre la sociedad demostrando que es posible y sobre todo pasando a la acción. Creo que al final lo que somos es lo que hacemos y no lo que decimos, y de ahí que se haya empujado mucho para que determinados proyectos que les he contado, quizás los más novedosos y los más diferentes, se puedan aplicar, y que además, como quiero también aprovechar para reconocer el trabajo incansable de los servicios de farmacia hospitalaria, en este caso de Canarias, que nos ayudan mucho a que todas estas políticas se puedan llegar a poner en marcha. Y llevamos desde hace mucho tiempo trabajando en un proyecto que se llama Drago Pharma, que creo que algunos
creo que Andrés lo ha podido ver en persona y que lleva la filosofía de la sostenibilidad en su ADN. Así que nada, muchas gracias de nuevo por darnos la posibilidad de contar estas cosas y abierto a las preguntas o al debate que pueden surgir. Gracias. Muchas gracias a los tres. Yo creo que respondemos a una de las palabras del lema del Congreso. Imagínate, nos imaginamos cómo estamos. En mi caso, no muy bien. Y después de ver lo que vemos, pues, bueno, hay espacio para la ilusión. Luego lo intentaremos contestar. Tenemos un tiempo para preguntas y para un poco de debate. Si no me riñe el presidente, creo que sí, ¿no? Tenemos un poquito, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Mónica? Sí, muchas gracias por las presentaciones. Quería saber si conocéis alguna iniciativa, ya sea por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la industria o el Ministerio, o los ministerios, Sanidad, Ciencia, para resolver lo que yo creo que es uno de los grandes problemas ahora mismo, que son los residuos generados por los dispositivos de un solo uso de administración para pacientes externos. ¿Sabéis algo? Si alguien está haciendo algo o qué es lo que se podría hacer en ese caso. No. Yo que conozca, no, lo que sí existe, o sea, que decir, sí que ha habido conversaciones de la sociedad para tratar, quiero decir, de impulsar, pero no sé, el tema de la recogida de residuos de medicamentos a través de SIGRE en los hospitales. Tenía pendiente una conversación con Olga, porque al menos en nuestra comunidad, cuando hemos planteado la recogida de residuos de medicamentos que damos a pacientes externos, lo que se nos había argumentado es que la empresa que recogía los residuos del hospital no le competía recoger los que se generaban de alguna manera, aunque hubiesen sido dispensados en el hospital, en el domicilio de los pacientes. Es verdad que hubo una ley que cambió y que yo, hasta donde interpreto, corresponde a los servicios sanitarios la recogida de ese residuo, porque la norma dice que cuando concretamente de medicamentos ha sido dispensado por un centro sanitario, por un centro de salud, corresponderá a la recogida del residuo, bueno, o la gestión del residuo. Entonces, pero la realidad es que al menos en nuestro caso si lo recogemos, por así decirlo, sin que la empresa que lo debe recoger pues se entere, porque no dice que no estaba en su pliego de cuando se sacó el concurso y que eso no le compete. Y sé que la sociedad Olga concretamente ha tenido reunión con SIGRE y estaba pendiente de hablar con ella, a ver un poco, porque no he podido hablar. La semana pasada le mandé un mensaje y me dijo, mejor te lo cuento por teléfono, y ya no, que estaba pendiente a ver si podíamos tener un sistema, si los hospitales nos podíamos incorporar de alguna manera a un sistema de recogida selectiva de medicamentos orientado no solo al del hospital, sino orientado también a los pacientes, a la medicación que dispensamos en domicilio. Eso es lo único que ellos... Nosotros lo que hacemos es, cuando hacemos la primera consulta farmacéutica, les damos un contenedor de los amarillos y ya les comentamos que cuando esté lleno nos lo devuelvan, y sigue el mismo circuito de residuos que el hospital. No sé si se me escucha, Andrés. ¿Se te escucha, Conrado? Sí. Ah, vale. Bueno, yo solo quería comentar, y en la línea de lo que ha dicho Reyes, yo coincidí con Olga en otro foro, en un foro que tenía que ver también con cosas de esto, y sí se estaba trabajando por parte de la sociedad, no solo con SIGRE, sino también con la propia industria, para que de alguna manera esos residuos se pudieran recoger, porque los problemas es los que manifiesta Reyes, y nos pasó durante el COVID, y es que las empresas que ganan los concursos después tienen problemas para gestionar todo lo que supone el sistema, porque no está, pero sí sé que la sociedad está trabajando en un proyecto que incluso implica a la propia industria, ¿no? Yo por comentar un poco en la línea de lo de Mónica, yo creo que Mónica iba
quizás un poquito por otro lado, no solo la recogida, sino que al final el embalaje es enorme, con un montón de papel, con un montón de plástico. Sí que es verdad que los dispositivos autoinyectores son más cómodos para el paciente porque son muy grandes, pero llevan incorporado un muelle, llevan incorporado diferentes tipos de plástico. Yo creo que íbamos por ahí más que quién lo recoge y quién lo al final quema, porque yo creo que eso se quema, no se hace ningún tipo de reciclaje, o sea, no cumple ninguna de las R's. Bueno, a lo mejor reutilizar no, por supuesto, aunque sería interesante. Reducir, pues no vemos que reducimos mucho, y reciclar, pues no veo que sea muy reciclable. No, era más un llamamiento a la industria farmacéutica, sobre todo, a que aporte yo te he entendido. Soluciones innovadoras, porque el cuarto elemento en la evaluación de medicamentos, por lo que hablábamos antes, de la conveniencia, creo que también va a tener que contraponerse a la sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, seguro que las habrá en breve, espero. Un poco uniendo esto, bueno, luego más margen, más preguntas, pero un poco uniendo esto, la huella de carbono, que yo creo, es una pregunta a los tres, ¿está reñida con el ahorro? O sea, reducir la huella de carbono está reñido con el ahorro, porque sí que es verdad que sale ahora va a estar en los pliegos, eso es cierto, pero sale un concurso público y se prima el precio, y da igual que el medicamento venga de China o que venga de la Luna, tienes una fábrica al lado y es más caro y no lo compramos. Entonces mi pregunta es, ¿la reducción de huella de carbono a los tres está reñida? Creo que es justo lo contrario. Yo creo que es justo lo contrario, Andrés. Es una inversión. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros mismos, esfuerzos para que eso pase. Es decir, no solo tenemos que quedarnos en lo propositivo, sino que pasar a actuar. Y yo creo que la fórmula de contratación de los medicamentos, por ejemplo, es una herramienta muy eficaz para todas esas cosas. Yo te lo pongo un ejemplo en otro apartado. La dirección técnica de una obra en una isla. Pues se primaba que el equipo consumiera menos huella de carbono para llegar al hospital donde tenía que hacer la dirección de obra, y aprovechando además que en ese foro que compartía con Olga, una de las cosas que se le estaba diciendo a la industria, que por qué no compartían ellos logística o por qué no cambiaban la forma de envasado. Y yo creo que somos las administraciones quienes debemos exigir a la industria que vaya en ese camino, y eso lo hacemos a través de los concursos públicos. Es donde creo que más capacidad tenemos de modificar las cosas y no verlas con un factor precio. El factor precio al final, en el caso de medicamentos, además, está cuasi regulado, ¿no? O sea que yo creo que nosotros también debemos hacer esfuerzos en plasmar eso en pliegos de contratación que permitan no hablar de ahorro, sino hablarlo, y yo que soy economista, para mí los costes de oportunidad son importantes, es decir, verlo más como una inversión que como un posible ahorro económico, porque evidentemente tienes que invertir, y el proyecto que te decía de la inversión de 4,5 para ahorrar 1,1 al año, a partir del cuarto año son todo beneficios, pero hay que hacer la inversión, ¿no? Y no en el ahorro en el corto. No, yo unido con eso, quiero decir que creo que no está reñido, pero sí lo que me parece que es importante es que nosotros avancemos y trabajar en definir bien esos criterios que hemos de incluir en los concursos, que es como criterios a valorar. Al final tienen que ser también criterios objetivos, criterios que puedan las empresas no entiendan que puede haber una subjetividad. Entonces, esta es una línea de trabajo. De hecho, la última acción del mes de diciembre es establecer criterios para la contratación pública de medicamentos que puedan permitirnos poner en valor estos aspectos de impacto ambiental. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es ir aprendiendo o ir avanzando nosotros mismos en la definición clara de estos criterios. Yo pienso que no va reñido con el ahorro, porque realmente hay muchas acciones, como habéis visto, que podemos hacer y que ya estamos haciendo desde todos los servicios de farmacia, que no suponen ningún coste. Y después sí que es verdad que igual a nivel de infraestructuras sí que requiere una inversión inicial, pero que esa inversión a largo plazo la vas a recuperar y con creces. Vale. ¿Más preguntas? Yo sí que tenía una pregunta sobre el tema de los inhaladores, que donde leas siempre es uno de los mayores contaminantes en cuanto a medicamentos.
Vosotros que estáis trabajando en, bueno, pues en el cambio de inhaladores, en favorecer el uso de inhaladores de polvo seco, ¿estáis trabajando también en que los pacientes sepan cómo los tienen que desechar? Porque yo me di cuenta a raíz de empezar a trabajar con Reyes de que mi padre los tiraba a la basura, que parece obvio, pero la realidad es que la gente no sabe que los tiene que devolver al punto sigre. Hay un proyecto que se realizó, creo que fue a nivel nacional, el proyecto AIRE, donde se veía que menos de un 50% de los pacientes con inhaladores sabían dónde los tenían que desechar. Por ello, la razón de participar en el proyecto promovido por el Grupo Neumo de la SEF, que consiste en eso, simplemente en preguntar a los pacientes cómo lo están haciendo e informarles de cómo lo tienen que hacer. Y, de hecho, los neumólogos que están participando con nuestro grupo de trabajo de inhaladores también lo están haciendo ya en sus consultas. Cada vez que entra un paciente con inhalador, le recuerdan dónde lo tiene que desechar. Y nuestra idea también era poder poner un punto sigre en el hospital, porque realmente los residuos de inhaladores nosotros los estamos tirando al contenedor y se deberían de desechar al punto sigre para que se puedan reutilizar. Lo que pasa es que es verdad que hasta ahora No. yo lo he solicitado varias veces y no nos lo han aceptado nunca. Quiero decir, tenemos que cambiar ese... Vale. ¿Preguntas? Bueno, yo creo que... Bueno, yo quería hacer una reflexión. Por supuesto. Entre El micrófono todos, es no todo sé. tuyo. Bueno, que yo no soy ninguna experta aquí, voy aprendiendo a medida que vamos introduciéndonos más en el tema y no tenemos tampoco en nuestra comunidad un apoyo institucional en este tema, ¿no? Pero quizá, quiero decir, al principio, cuando empezamos a trabajar, parece que poníamos el foco, de verdad, en medida de la huella, en medida de la huella. Quiero decir, que teníamos que al final conseguir un valor N para luego, a partir de ahí, de esa medida, ir tomando acciones. Y creo que el foco no lo debemos poner ahí, de verdad, como reflexión. Creo que el foco no es tanto en que al final sepamos la huella del servicio de farmacia, porque luego, pues lo que he comentado, que hay acciones que dices, ¿estos serían del servicio? O realmente sí que el servicio puede contribuir, pero no son propios de las actividades del servicio de farmacia. Sino creo que al final lo que tenemos que ir es haciendo, quizá midiendo determinados aspectos, siendo conscientes del impacto medioambiental que tienen todas nuestras acciones. Entonces, con que al final pues llegaremos a un número, no llegaremos a un número, probablemente no, sino que realmente con esa conciencia de cuáles son nuestras actuaciones y qué impacto vamos teniendo en este ámbito, ir avanzando e ir mejorando en disminuir, que al final la estamos disminuyendo, pero no poner el foco en la medida exacta de la huella, sino poner el foco en irla disminuyendo en diferentes aspectos. Eso es, bueno, no sé si opinas lo mismo o... Y, de hecho, yo creo que el plan es medir la huella para, a partir de ahí, ejercer el plan de acción para reducirla. Quizá medir la huella más del hospital, para ver en qué situación más está. del centro que de propio servicio, sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque yo creo que como servicio aislado Es difícil. Es difícil, sobre porque... todo la gestión de residuos. Yo creo que es difícil. Al final, estamos dentro de la organización y es más fácil medir una huella global que no individual. Y identificar aquellos aspectos en los que tú puedes contribuir más a reducirla. Yo creo que es una excusa, ¿eh? Me refiero, medir la huella de carbono es una excusa para saber de dónde partimos y poder implementar acciones que podamos enseñar que se ha mejorado, ¿no? Y desde luego en Canarias se discutió mucho si hacerlo por servicio o hacerlo por hospitales. Al final no tenía sentido hacerlo por servicios porque dependían mucho de otros aspectos como pueden ser todos los logísticos, ¿no? Y se planteó hacer como hospital, pero con la excusa, como ya digo, de poder saber de dónde partimos y que las medidas que se hacen tienen impacto de verdad y volvemos a medir y hemos mejorado. Y sobre todo hay una parte que creo que igual meterme donde nadie me llama, pero como servicios de farmacia hospitalaria es importante, y son los incentivos. Porque al final, si no ponemos incentivos, va a quedar siempre en la conciencia de cada uno. Yo creo que los incentivos son importantes, ¿no? Y cómo contribuyes a eso también. Y pongo un ejemplo rápido. La factura eléctrica del gobierno de Canarias, cuando fue la crisis, se centralizó
Y imagínense, la factura del Servicio Canario de Salud salió fuera del control del propio Servicio Canario de Salud. ¿Cuál es el incentivo de un hospital a implantar energías renovables para mejorar su factura e impactar menos? Pues probablemente ninguna. Pero cuando lo que tú le pones sobre la mesa, porque lo has negociado lógicamente con la otra consejería, y es que el 100% de lo que mejore su factura eléctrica van a ser para inversiones que vuelvan a seguir generando más ahorros dentro de su hospital, ya cambiamos el escenario. Ya tenemos a todo el mundo implicado, por eso es tan importante y hemos podido sacar proyectos, porque hay incentivos, y creo que el tema de los incentivos, no solo en este aspecto, ya estaríamos en otros aspectos, y más ustedes que lo sufren, ¿no? Las presiones del gasto de la farmacia hospitalaria. Creo que la clave es definir un sistema de incentivos y más allá de medir la huella, que yo creo que es una excusa para poder ver que las acciones tienen de verdad impacto, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que nos hemos imaginado, como decíamos antes, yo creo que está claro que nos tenemos que unir. Conrado ha explicado que solos, ¿no?, que tiene que ser el hospital, probablemente todo el sistema sanitario. Tenemos hueco para Ilusiónate, que es el tercer lema del Congreso. Una palabra, una frase como conclusión. Conrado, tú mismo. Bueno, yo creo que toca pasar a la acción. Muy bien. María Ángeles. Pues que hay que alcanzar el objetivo cero emisiones. Reyes. Yo creo que somos estratégicos, entonces creo que eso nos debe ilusionar y empujar. Vale, y ahora una última reflexión final personal. Yo creo que en cada acto, en cada acción, tiene su implicación en la huella de carbono. Yo ahora estaba pensando por qué he abierto la botella y le he dado un trago de agua, cuando hay botellas, pues no tenía aquí, pero hay botellas por ahí con agua que no son en plástico, y esto va a ir a la basura cuando yo termine. Es un pequeño detalle, pero que bueno, al final digo, estoy en una mesa de huella de carbono y acabo de hacer clac, y ya no puedo cerrarla. Mis residentes saben y mis servicios saben que siempre estoy riñendo quién se ha dejado la pantalla del ordenador encendida 24 horas o todo un fin de semana, que tiene poca importancia, pero todo suma. O por qué tenemos las luces encendidas días y horas si no hay nadie, ¿no? Sí que es verdad que las luces de ahora no gastan lo que gastaban hace 10 años, pero todo suma. Todo pequeño consumo es un poco de huella de carbono que hace, sin más, cuando la energía actualmente pues no es renovable. Simplemente dejo eso ahí para la reflexión, y con cada acto que se hace pues siempre tiene una implicación en huella, más o menos en huella de carbono, y muchas veces es innecesario. Bueno, muchas gracias por haber asistido a esta mesa redonda. Era un interés personal desde el principio y yo creo que, bueno, por lo menos queda ahí para la reflexión. Muchas gracias a todos. Creo que tenemos comida, ¿no? Gracias.